Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5 para comenzar. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vayamos ahora al versículo 12 que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vayamos ahora al versículo 14 en adelante, que dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Creo que hasta por aquí abajo sí me voy a poder bajar. Siempre ando con la inquietud yo. Pero al menos aquí me voy a bajar donde alcanzo a ver a los hermanos allá arriba. Hermanos, vamos a estar abriendo nuestro corazón para meditar en la palabra de Dios. Una vez más yo quiero decirle que no estamos en cualquier lugar, no porque este lugar sea la iglesia del cuerpo de Cristo. Yo respeto todos los ministerios y todos los lugares donde se predica el evangelio, pero lo que quiero decirle es que en esta noche, en este lugar, estamos en un lugar donde nos encontramos con el Dios que creó los cielos y la tierra. Es necesario saber que ya no estamos en aquellos tiempos cuando se tenía al templo como algo muy especial, pero nada más el templo. No se tomaba en cuenta aquel que ha de morar en el templo, aquel Señor que se ha de honrar en el templo, porque todos los ritos, por bonitos que sean, y todos los adornos, por hermosos que parezcan, de nada sirven entre tanto que la presencia del Dios Todopoderoso no esté allí. Así es que lo más importante es que tengamos la presencia del Dios que creó los cielos y la tierra. Bendito el nombre del Señor. Hace 23 años que conozco al Señor. Yo sé que hay quienes tienen hasta 50, no lo hago por jactancia, pero lo que quiero decirle es que hace 23 años tuve una experiencia con el Dios de la gloria. Una noche en un lugarcito, en una casa, en la parte de atrás, los dueños de la casa solamente habían hecho un tejadito ahí, habían cubierto una parte de la casa hacia atrás, no había cemento siquiera, no estaba cubierto a los lados, era solamente una sombrita ahí, y ahí comenzaron a hacer los servicios. Y allí una noche predicaba un hombre la palabra de Dios, pero la predicaba de tal manera que parece que aquel hombre estaba bien consciente de lo que estaba haciendo, porque en la segunda noche yo comencé a sentir algo dentro de mí
Y en la tercera noche de campaña, el poder de Dios tomó mi vida de una manera especial. Y todavía hasta el día de hoy, yo sé que no nos reunimos en un lugar a perder el tiempo. No nos reunimos a presentarnos a nosotros mismos. Nos reunimos a tener un encuentro real y personal con el Dios de la gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En esta noche va a haber personas que usted las pudo haber visto llegar, o que posiblemente venían con usted, y usted va a ser testigo que esa persona o esas personas no tenían eso que hoy se van a llevar. Yo siempre aprendí desde el principio del ministerio que una de las cosas más importantes, y creo que es el fundamento, creo que es lo más importante, es que cada uno de aquellos que creen en Cristo tenga una experiencia con lo que es el poder de Dios. Que no se conozca a Dios solamente en teoría, sino en práctica. Que no se conozca a Dios solamente por la Biblia, sino también por la experiencia. Que se conozca el poder de Dios en uno mismo, y que así pueda uno vivir una vida más fructífera en el Señor. Bendito el nombre poderoso del Señor. La palabra de Dios, no voy a darle versículo por versículo, pero usted ha escuchado mucho este pasaje de la Escritura, y es el capítulo 4 del Evangelio de nuestro Señor según lo cuenta Juan. La Biblia dice que el Señor llegó al pozo de Jacob, y que hasta ese lugar llegó una mujer de Samaria por agua. Aquella mujer nunca se imaginó que aquel día su vida iba a cambiar. Aquella mujer nunca se imaginó que en aquel día algo iba a suceder en su vida, y que ella no volvería a ser la misma jamás. Yo quisiera invitarle a meditar en la palabra de Dios, y a que nos demos cuenta de las cosas que hace el Espíritu. El mismo Dios dice en el Antiguo Testamento: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. De manera que todo lo que no haga Dios, nadie más lo va a hacer. Yo me recuerdo de un dicho que tenía mi padre. Veía que las mujeres del barrio, hasta mi madre, se encomendaban a San Antonio Abad, a San Martín de Porres y a Santa Cecilia y no sé cuántos santos, y le decían: tú nunca haces nada, ni te persignas, ni siquiera te acercas a orar ahí. Y tenía un dicho mi padre que decía: cuando Dios no quiere, los santos no pueden. Así es que sea lo que Dios quiera. Y yo creo también, mis hermanos, que cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Y cuando Dios hace algo, va a ser algo especial en la vida del hombre. Bendito el nombre del Señor. Hablándole de aquel encuentro entre la mujer de Samaria y el Señor, es un encuentro que cambió la vida de aquella mujer. Pero hay algo en donde quiero centrarme en esta noche, y es en lo siguiente: cuando el Señor tuvo cerca a la mujer, que posiblemente vino y estaba sacando el agua, en el momento que el Señor se dirigió a ella y le dijo: mujer, dame de beber, aquella mujer le contestó inmediatamente lo siguiente: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides de beber agua a mí, que soy mujer samaritana. ¿Qué no sabes que los samaritanos y los judíos no nos llevamos entre sí? Tú sabes que los judíos y los samaritanos no se pueden ver.
Cuando viene un judío por el camino y el samaritano viene a encontrarse con él, o el judío se brinca el cerco y se va por otro lado, o el samaritano lo hace, o si se encuentran se maldicen. ¿Cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Ahí es donde quiero centrarme en esta noche. ¿Por qué le cito esta escritura? Porque lo que acabamos de leer tiene que ver con ello. La palabra de Dios dice que cuando el Señor ascendió a los cielos, se quedaron un grupo de discípulos en espera de la promesa del Espíritu Santo, y se quedaron en el aposento alto. Y dice que estaban allá esperando la promesa del Señor. Y el día de Pentecostés, de pronto comenzó a soplar como un viento recio, y se hinchó la casa del poder de Dios. Hubo un estruendo, y la Biblia dice que todos los que estaban allí comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. De manera que ahí hubo un movimiento del poder de Dios, y todos aquellos que estaban en el aposento alto eran solamente judíos, solamente israelitas. Fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron un encuentro real y personal con el Dios de la gloria. Por eso yo le invito para que en esta noche estemos conscientes que el Dios de los cielos está en medio nuestro. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Él se encuentra aquí. Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y si los primeros hombres de Dios tuvieron experiencias gloriosas, nosotros debemos tenerlas también. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que el profeta Isaías un día vio al Señor. Dice que vio la gloria de Dios y lo vio como una forma de un ser humano, pero altísima, sobre un trono muy alto. Dice, sus faldas llenaban el templo. La Biblia dice que Isaías tuvo una experiencia maravillosa con el poder de Dios. Y si Isaías tuvo una experiencia con el poder de Dios, déjeme decirle que usted y yo podemos tener una experiencia todavía mayor que la que tuvo Isaías. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia que todos los discípulos y los apóstoles, los que recibieron el poder de Dios en el aposento alto, estaban muy contentos, muy gozosos, porque Dios los había visitado, así como visitó a Jeremías, así como visitó Dios a Moisés allá en el monte Sinaí, así como se manifestó a Isaías, así como se manifestó a todos los profetas, así se manifestó a todos ellos en el aposento alto. Estaban gozosos, había regocijo en sus corazones. Pero ¿qué pasó? Nadie salía a hablar la palabra, y Dios tuvo que permitir una persecución a la iglesia. De tal manera, dice la escritura, que solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero de ahí fueron perseguidos todos los demás. Los diáconos y todo el resto de la gente fueron perseguidos y huyeron de Jerusalén. Y en esa huida llegó Felipe a Samaria. Llegó Felipe, uno de los 7 diáconos, llegó a Samaria. Y dice que llegó a Samaria, y él, aunque venía huyendo, esto es algo glorioso, no pudo quedarse callado. Porque nadie que haya tenido un encuentro real y personal con el Dios de los cielos puede quedarse callado. Nadie puede quedarse callado. Nadie se puede esconder entre tanto que haya recibido una manifestación del poder de lo alto.
Gloria a Dios. Felipe comenzó a predicarles del reino de Dios y que solamente se entraba al reino de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y la gente de Samaria, una mezcla de judíos y gentiles, ya no eran judíos 100%, era una mezcla ya. Y los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Por eso cuando el Señor envió a sus discípulos de dos en dos, les dijo: no vayan por los caminos de los samaritanos, no entren en las ciudades de esa gente, váyanse directamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerda usted de eso? Pues el Señor les había dicho: no entren ahí, vayan a llevar primeramente el mensaje a los judíos. Ahora venía Felipe y entró a Samaria y comenzó a predicar el evangelio de Cristo. Eso es algo maravilloso. Y lo más maravilloso es que no solamente comenzó a predicar, sino que la gente de Samaria se comenzó a convertir al evangelio. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Muy pronto Felipe ya estaba bautizando a la gente. Muy pronto Felipe ya estaba reuniendo al pueblo. Ya tenía congregación Felipe en Samaria. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Lo quiero llevar a que descubramos que los samaritanos y los judíos no se llevaban. No se podían ver, no podían estar de acuerdo, no se podían encontrar. Pero un día el Dios de los cielos hizo la obra en los corazones de los judíos y les puso su pasión en sus corazones y los mandó a que les predicaran a los gentiles, aquella mezcla de judíos y gentiles, a los samaritanos. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo que Felipe se metiera a Samaria, a los odiados samaritanos? ¿Quién lo hizo? El amor de Dios lo hizo. Dios envió a Felipe, lo llevó para que les diera las buenas nuevas también a los de Samaria. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Esto es algo especial. Había una barrera que no les permitía comunicarse el uno con el otro. ¿Quién rompió la barrera? El sacrificio de Cristo. El amor de Dios que entró en el corazón de los judíos rompió la barrera. ¿No se daría cuenta Felipe que estaba entrando en territorio de samaritanos? Sí. Posiblemente él quiso irse para otro lado, pero le ganaban los pies para Samaria. Posiblemente quiso huir para otro lugar, pero había algo que le impulsaba a llegar a Samaria. Es que Dios lo había escogido para que diera testimonio en Samaria. Bendito el nombre del Señor. Gracias Dios por tu misericordia. Gracias porque te compadeces de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Uno no puede dejar de derramar sus lágrimas al darse cuenta de la grande misericordia de Dios. Que Dios hizo que Felipe se dirigiera a Samaria y les predicara el evangelio. Pero no solamente que Felipe se dirigiera a Samaria y les predicara el evangelio, sino que también Dios abrió el corazón de los samaritanos. Dios hizo que los samaritanos se dejaran ya de ver esa diferencia. Ahí podemos ver el ejemplo en aquella mujer de Samaria que estaba en el pozo de Jacob, que al mismo Señor Jesús le dijo: ¿por qué me hablas? ¿Por qué te diriges a mí? ¿Que no sabes que los samaritanos y los judíos no se llevan? ¿Que no sabes que no debemos tener comunicación?
¿Que no sabes que ustedes son una raza y nosotros somos otra? ¿Que no sabes que tenemos que estar divididos? Qué tremendo, ¿no? Acá vemos a Felipe entrando a Samaria y predicando a Cristo. Un judío predicando a Cristo, aquel Cristo que no había querido que entraran a las ciudades de los samaritanos. Ahora el mismo Espíritu llevaba a Felipe a Samaria. Allí estaba entrando, predicando a Cristo, y lo más tremendo, los samaritanos recibiendo a Cristo. La pared intermedia se había derrumbado para dar paso a la comunión. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? ¿Sí me estás entendiendo, hermana? ¿Sabes qué te quiero decir? Una vez más, óyeme bien. Y por un momento voy a dejar solos a los hermanos de arriba. Y no voy hasta allá porque no alcanzo, está muy lejos. Pero ¿sabes qué te quiero compartir, hermano, hermana, que estás aquí? Que ahí tenemos un ejemplo vivo de que donde Dios obra, acaba con las enemistades, acaba con las separaciones, acaba con las divisiones, acaba con aquellas cosas que supuestamente son más grandes que otras. Es decir, el que una raza sea más especial que otra. Ojalá que esto lo podamos entender y podamos guardarlo en el corazón. Que Dios en su grande misericordia obró en aquellos judíos. El Señor llamó a sus discípulos. Después les dijo: espérense en Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando fueron investidos del poder de lo alto, hubo un cambio en sus corazones. Hubo un cambio en su corazón de aquellas personas. Aleluya. Yo me imagino a Felipe antes de tener ese encuentro con el Espíritu. Ellos seguramente se habían dado cuenta que el Señor les había mandado que no pasaran por las ciudades de los samaritanos, que no se cruzaran por el camino de ellos. Seguramente que lo sabían porque el Señor lo había dicho. Pero después que ellos recibieron la investidura del Espíritu Santo y salieron huyendo, Felipe entró a Samaria y pudo ver a los samaritanos de otra manera. Los pudo ver con los ojos de Dios. Los pudo ver con compasión de Dios. Se olvidó del racismo. Se olvidó que él era judío y que los otros eran samaritanos. Yo déjame decirte algo. Yo nunca tuve ningún problema con ningún centroamericano. Ni sabía cómo era Guatemala o El Salvador, Honduras o esos lugares. Pero yo pensé que era gente diferente. Es decir, que solo con mi gente mexicana me podía entender. Porque yo puedo escuchar a cualquier mexicano de cualquier estado y por la forma de hablar lo saco y sé de dónde es. Y al oírlo hablar me gozo porque sé que es mi gente. Pero nunca pensé que podía llegar a otro país y escuchar hablar a aquella gente y poderme sentir bien con ellos. Pero del corazón te lo digo. Yo ahora llego a Guatemala y yo llego a mi casa. Llego a El Salvador como a mi casa. Llego a Honduras como a mi casa. Para mí no hay diferencia, porque el amor de Dios quita las diferencias.
¿qué quieres que te diga, hermano? Que me da tristeza, y te lo digo con lágrimas. Me da tristeza cuando escucho que entre dos hermanitos o dos hermanitas que han sido rescatados de la inmundicia espiritual y han sido lavados con la preciosa sangre de Cristo, y que no se pueden llevar, y que se apartan, y que han puesto una pared en medio, y que dice: no puedo tratar contigo. Óyeme, el Señor le dijo a la mujer de Samaria, porque ella le dijo: ¿dónde se debe adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que en el monte Gerizim. ¿En dónde se debe adorar a Dios? Y el Señor dijo: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Adorarán de corazón. En otras palabras dijo: a un lado con el templo de Jerusalén, a un lado con los sacrificios, a un lado con las cosas de oro en el templo, a un lado con el monte de los samaritanos, a un lado con todo eso, porque ha llegado el mismo Dios en espíritu a morar al corazón del hombre, al mismo espíritu del hombre. Dios va a hacer una obra, lo que el templo de Jerusalén con sus sacerdotes no pudo hacer, lo que el monte Gerizim con sus sacrificios no pudo hacer, lo quiere hacer el Dios de los cielos en el corazón del hombre. Dios es suficiente para cambiar la vida de los hombres, para cambiarla radicalmente. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo aquello? La bendición de Dios. Felipe llegó a Samaria, les comenzó a predicar a los que antes odiaban, ahora los invitaba con amor a recibir las buenas noticias. Qué tremendo. Dios preparó a los judíos celosos de su nacionalidad, de su pureza, porque no se habían manchado ellos, los preparó. Y en una ocasión, cuando Dios quiso tratar con Cornelio, el centurión romano, y su familia, dice la Biblia ahí en el capítulo 10 que había un centurión romano el cual oraba a Dios siempre, el cual hacía muchas limosnas. Y dice que un ángel de Dios se le apareció y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios, y Dios te manda a decir por medio mío que vayas y traigas a un hombre llamado Pedro que posa en cierto lugar. Mándalo traer, porque dice Dios que él te va a decir lo que tengas que hacer. Cornelio va y manda a traer a Pedro. Y en el camino, cuando van los sirvientes de Cornelio, allá donde está Pedro, Dios le provoca un hambre terrible a Pedro. Y Pedro comienza a tener un hambre tremenda y quiere devorar algo, pero no puede comer nada. Y en eso Dios lo envuelve en una bendición y le empieza a mostrar muchos animales
reptiles, cerdos, animales que el judío no podía comer, que le eran prohibidos. Y dice que le bajaba un manto tomado de las 4 esquinas, y dentro de ese manto venían muchos animales. Y Pedro decía: tengo hambre, me muero de hambre. Y Dios le dice: Pedro, no tienes por qué tener hambre. Levántate, mata uno de esos animales y cómetelo. Y Pedro decía: no, Señor, porque nunca jamás ha entrado cosa inmunda en mi vientre. Nunca me he comido un animal inmundo de los que tú dijiste que no me comiera. Y otra vez Pedro: tengo hambre, Señor, me muero de hambre, Señor. Dios le provocaba el hambre. Levántate, Pedro, ahí hay animales, mata el que quieras y cómetelo. Tú sabes que nunca jamás cosa inmunda ha entrado en mi vientre, Señor. Y así se hizo la tercera vez. Y Pedro volvió a responder igual. Y el Señor le dijo: Pedro, jamás llames inmundo a lo que yo he limpiado. Jamás llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Qué le estaba diciendo? Pedro, están por llegar a tu casa unos samaritanos y te vienen a buscar. Quieren que vayas con ellos a su casa y quieren que les digas qué es lo que tienen que hacer. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué le estaba diciendo? Esos samaritanos que ustedes los judíos no quieren, yo los quiero. Y porque yo los quiero, ustedes van a quererlos, porque ahora ya tienen mi corazón, porque ahora ya tienen mis sentimientos, porque ahora ya tienen mi compasión. Ustedes los van a querer. Bendito el nombre del Señor. No llames inmundo a lo que yo he limpiado, Pedro. Qué precioso. Gloria a Dios. Vinieron a ver a Pedro y se lo llevaron. Y allá Pedro llegó y predicó la palabra de Dios. Y aquella familia no solamente recibió el sacrificio de Cristo por la fe, pero dice la Escritura allá en Hechos 10:44, que entre tanto que Pedro estaba predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Lo mismo que en los judíos estaba sucediendo ahora también en los samaritanos. Y después sucedió en otro grupo más, que era la casa de Cornelio. Primeramente sucedió en los judíos, después en los samaritanos en el capítulo 8, y ahora en los gentiles romanos ahí en el capítulo 10. La misma obra de Dios en cada uno. Dios derribando la pared intermedia. Aquí en el cristianismo ya no hay eso de que yo tengo más dinero que tú y yo valgo más que tú. No, valemos lo mismo, porque somos redimidos con la misma sangre de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. En el mundo dicen que hay sangre azul, es mentira. En el mundo dicen que hay quienes tienen sangre azul, es mentira. ¿A poco la tienen hasta más descolorida que la mía?
Porque los reyes de España o de Inglaterra por allá se casan entre familiares. Por eso a veces están todos enclenques ahí. Y nosotros no. Este indio se casó con otra indita de por allá de otro lado, que ni familiares eran, los muchachos bien fortachones. ¿Me entiende lo que le digo? Qué sangre azul ni qué nada, poco la de ellos parece agua por estarse cruzando ahí tan cercanos, y la de nosotros espesa. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. No hay sangre azul, mis hermanos. En Cristo Jesús todos somos iguales. Por eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí. ¿Qué es lo que hizo la comunión entre los judíos y los samaritanos, que eran mitad gentiles y mitad judíos? Fue el Espíritu que tomó sus corazones. ¿Qué es lo que puede hacer que yo me lleve bien con un salvadoreño y lo vea como si fuera mexicano o como si yo fuera salvadoreño? Es el Espíritu de Dios. Es Dios en mi corazón. Hay ocasiones que yo voy para México a una campaña y parece que ese día, como dice mi madre, se estrenan los centroamericanos. Voy a México a hacer una campaña y me llaman solo centroamericanos. Y así en broma les digo, pero si yo voy a México, no voy a El Salvador, ¿para qué ofrenda? Y me dicen, hermano, es que en Cristo ya no hay diferencia, en Cristo ya no hay nacionalidad, lo que buscamos son las almas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Estamos entendiendo. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que acabó con la rivalidad entre los judíos y los samaritanos? Fue el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que va a acabar con las separaciones entre las organizaciones religiosas? ¿Por qué habemos tantas organizaciones religiosas? ¿Y por qué nos estamos peleando y nos vemos como enemigos? ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta Espíritu de Dios. Porque estamos viendo las cosas en la carne y no en el Espíritu. Porque cuando el Espíritu nos posea, cuando el Espíritu nos tome, nos vamos a ver como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Eso es lo que va a pasar. La samaritana le dijo al Señor, tú sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Después viene Felipe y entra a Samaria y les predica, y los samaritanos reciben la bendición. El Espíritu manda a los discípulos a la casa de Cornelio, a los gentiles, y va a Cornelio y visita a los gentiles, y los gentiles reciben la bendición. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que quita esa pared que divide? Es el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer, mi hermano, mi hermana, que tú y yo podamos querer al otro hermano? Es el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer la separación? El otro espíritu, el espíritu de Satanás. Dios une, Satanás divide. El amor de Dios nos hace ver a las demás gentes con compasión. La Biblia dice aquí en lo que leímos, cuando los hermanos, los apóstoles en Jerusalén, los que se quedaron allá, se dieron cuenta que Samaria había recibido el evangelio de Cristo, enviaron allá a Pedro y a Juan
para que oraran por ellos y para que también recibieran el Espíritu Santo como lo habían recibido los judíos en Jerusalén. Qué precioso ver a los privilegiados compartir la bendición de Dios con los que no la tenían. Ver a los judíos como hermanos mayores que se interesan por sus hermanos menores y llevarles también la bendición. Qué precioso es que Dios me bendiga a mí y que yo quiera compartir lo que Dios me dio con aquellos que no lo han compartido, con aquellos que no lo han obtenido. Qué precioso es que haya ese sentir de parte de Dios en cada uno de nosotros. Que alguien no te quiera ver, que alguien no te quiera hablar, que alguien te quiera hacer la vida imposible, tú tienes que verle con compasión. Tú tienes que verle con compasión, porque eres el hermano mayor, eres la hermana mayor, eres el depositario de las bendiciones de Dios, eres el que Dios ha puesto su bendición en ti. ¿Estamos entendiendo? El Espíritu hace la diferencia. Pablo dijo: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. No seas vencido de Satanás, mas vence con el poder de Dios a Satanás. No permitas que Satanás juegue contigo. Tú sométete al Señor y haz con Satanás lo que quieras. Dios está de tu parte, hermano. Dios está de tu parte, hermana. Eres un hijo de los mayores del Señor. Hay muchos hijos a los cuales hay que ayudarles, hay que llevarles a una victoria en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Entendemos, hermanos? Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a pedir a los que no han tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, y por favor, no vaya a pasar aquel que ya la ha tenido, porque sería como jugar con el Señor. Y si usted ya ha recibido, quédese en su lugar y ore por los que no lo han recibido. Y yo voy a llamar primeramente a que se pongan de pie los varones que no han recibido esta bendición, y que pasen acá los que quieran recibirla. Y usted va a estar escuchando a hombres y mujeres hablar en otras lenguas en esta noche, porque el Señor quiere bendecirle, y eso va a hacer la diferencia en muchas áreas de su vida.